18 médicos no pudieron salvar al bebé, hasta que la niñera hizo lo impensable. La sala de espera del Hospital Monte Sinaí estaba sumida en un silencio denso, de esos que gritan más fuerte que cualquier palabra. Las luces fluorescentes parpadeaban erráticamente, creando sombras danzantes en las estériles paredes blancas que parecían cerrarse sobre las pocas personas presentes en esa fría mañana de diciembre. Richard Blackwood, uno de los hombres más ricos de Nueva York, estaba sentado en una incómoda silla de plástico, con los codos apoyados en las rodillas y la cara hundida entre las manos. Su traje Armani de $15,000 estaba arrugado. La corbata le colgaba suelta alrededor del cuello, y sus zapatos italianos hechos a medida estaban cubiertos de barro por la lluvia que caía afuera. Pero nada de eso importaba. Absolutamente nada importaba en ese momento, excepto el pequeño ser humano que luchaba por su vida a solo unas puertas de distancia. Su hijo, Daniel, un bebé de solo 7 meses, se estaba muriendo. Y todo el dinero del mundo no podía comprar lo que más necesitaba: un milagro. Al otro lado de la habitación, apoyada contra la pared con los brazos cruzados y los ojos rojos de tanto llorar, estaba Elena Vázquez, una mujer de 32 años con las manos callosas y un corazón que parecía inmenso. Elena había sido la niñera de Daniel desde que nació, y durante esos 7 meses se había convertido en mucho más que una simple empleada de la familia Blackwood. Era ella quien se despertaba a las 3 de la mañana cuando Daniel lloraba, quien le cantaba canciones de cuna en español hasta que se dormía, quien notaba cada pequeño cambio en su comportamiento antes que nadie. Elena provenía de un barrio pobre del Bronx, vivía en un pequeño apartamento con su madre enferma, y trabajaba muchas horas por un salario modesto, pero amaba a ese bebé como si fuera su propio hijo. Y ahora, al ver a Richard completamente devastado, sintiendo el peso de esa tragedia inminente, Elena sentía como si le arrancaran el corazón del pecho. Todo había comenzado 3 días antes, en una mañana aparentemente normal. Daniel se despertó con fiebre. Nada alarmante al principio, solo 10 grados. Los bebés tienen fiebre constantemente. Es parte del desarrollo del sistema inmunitario, o al menos eso creían todos. Pero Elena, con su aguda intuición adquirida tras años cuidando niños, presentía que algo era diferente. Daniel no solo estaba irritable o incómodo, parecía ausente, como si una niebla cubriera sus ojos, normalmente brillantes. Se lo comentó a Richard, quien inmediatamente llamó al pediatra privado de la familia, el Dr. Harrison, un hombre de renombre que solo atendía a los hijos de las familias más adineradas de Manhattan. El Dr. Harrison acudió a la mansión Blackwood esa misma tarde, examinó a Daniel con atención, le tomó la temperatura, le auscultó los pulmones, le examinó la garganta y declaró que probablemente se trataba de un resfriado común, tal vez una infección vírica leve que se le pasaría en unos días. Le recetó un antipirético y le recomendó reposo e hidratación, pero la fiebre no bajó. De hecho, empezó a subir. Para el segundo día, Daniel tenía 39 grados de fiebre, y ahora apenas podía mamar. Elena pasó toda la noche junto a su cuna, aplicándole compresas frías en la frente, intentando que bebiera agua, murmurando oraciones que su abuela le había enseñado de niña. Llamó a Richard a las 5 de la mañana, con la voz temblorosa de preocupación, diciendo que creía que necesitaban llevar a Daniel al hospital inmediatamente. Richard, todavía medio dormido pero despertando rápidamente a la urgencia en la voz de Elena, accedió sin dudarlo. No fueron a cualquier hospital, fueron directo al Monte Sinaí, donde Richard tenía contactos, donde donaba millones de dólares cada año, donde sabía que su hijo recibiría la mejor atención que el dinero podía comprar. Cuando llegaron a urgencias pediátricas, llevaron a Daniel inmediatamente a una habitación privada. Un equipo de médicos comenzó a examinarlo, médicos con currículums impresionantes, graduados de las mejores universidades del mundo, con décadas de experiencia combinada.
Le hicieron análisis de sangre, radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, literalmente todas las pruebas imaginables. Y sin embargo, nada. Los resultados fueron desconcertantemente normales. No había signos de infección bacteriana. Los niveles de glóbulos blancos solo estaban ligeramente elevados. No había neumonía, ni meningitis, ninguna de las enfermedades graves que normalmente presentarían estos síntomas. Pero Daniel empeoraba con cada hora que pasaba. Tenía fiebre de 40 grados y medio. Convulsionaba. Su pequeño cuerpo se retorcía de maneras que hicieron que Elena tuviera que salir de la habitación para vomitar de pura desesperación. Los médicos comenzaron a administrar antibióticos de amplio espectro, pensando que podría tratarse de alguna infección rara que aún no se había detectado en las pruebas. Luego probaron con antivirales. Después, antifúngicos. Nada funcionó. Daniel se mantenía con vida gracias a máquinas, tubos y monitores que pitaban constantemente, creando una sinfonía macabra de sonidos electrónicos que resonaban por los pasillos estériles del hospital. Richard trajo a más especialistas, cada uno más reconocido que el anterior. Estaba el Dr. Chen, especialista en enfermedades infecciosas que había trabajado en los CDC durante 20 años. El Dr. Patel, neurólogo pediátrico que había publicado más de 100 artículos en prestigiosas revistas médicas. El Dr. Kowalski, quien literalmente había escrito el libro de texto que muchos de estos médicos usaban en la Facultad de Medicina. Uno por uno, examinaron a Daniel, fruncieron el ceño, se consultaron entre sí en una jerga médica incomprensible, y al final todos dijeron lo mismo. No sabían qué le pasaba, nunca habían visto nada igual. El tercer día, 18 médicos diferentes participaron en el caso de Daniel, 18 de los mejores profesionales médicos que Nueva York ofrecía, y todos estaban completamente perplejos. El director del hospital, el Dr. Weinstein, vino a hablar personalmente con Richard, con expresión seria y cansada. Dijo que estaban haciendo todo lo que la medicina moderna podía ofrecer, pero que a veces, en casos muy raros, había afecciones que simplemente no entendían, enfermedades que aún no tenían nombre, anomalías que desafiaban toda lógica médica. No pronunció las palabras directamente, pero Richard comprendió perfectamente lo que implicaba. Era hora de prepararse para lo peor. Era hora de considerar que tal vez su hijo no sobreviviría a la noche. Cuando Richard escuchó esto, algo en su interior se quebró. Este hombre que había construido un imperio desde cero, que nunca se había rendido ante ningún desafío, que siempre había encontrado una solución a cada problema, de repente se sintió completamente impotente. Salió tambaleándose del consultorio del Dr. Weinstein y se dirigió directamente a la capilla del hospital, un espacio pequeño y tranquilo que rara vez se usaba. Cayó de rodillas por primera vez desde su infancia y rezó. Rezó a un Dios en el que no estaba seguro de creer, suplicando, negociando, ofreciendo cualquier cosa a cambio de la vida de su hijo. Ofreció su fortuna, su empresa, su propia vida, cualquier cosa. Pero el silencio que recibió como respuesta fue ensordecedor. A Elena se le permitió quedarse con Daniel incluso cuando los médicos realizaban procedimientos, un privilegio que normalmente no se concedería, pero Richard había insistido. Sabía lo bien que Daniel reconocía su voz, lo tranquilo que se volvía cuando ella le cantaba. Así que allí estaba, sosteniendo la pequeña mano de Daniel, cubierta de moretones por las innumerables agujas y vías intravenosas, cantando suavemente mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Cantaba las mismas canciones que su propia madre le había cantado de bebé, canciones sobre ángeles guardianes y protección divina, sobre el amor que trasciende todas las dificultades. Y mientras cantaba, miraba esa carita pálida y pensaba en lo injusto que era, en cómo un ser tan pequeño e inocente podía estar sufriendo tanto. Fue durante una de estas vigilias, alrededor de las 2 de la mañana, cuando la mayoría de los médicos se habían ido a casa a descansar antes de regresar por la mañana, que Elena notó algo.
Daniel estaba teniendo otra convulsión, todo su cuerpo tenso, y una enfermera se apresuró a administrarle más anticonvulsivos. Pero mientras esto sucedía, Elena observó algo extraño. Daniel parecía estar tratando de girar la cabeza en una dirección específica, siempre hacia la izquierda. No era un movimiento aleatorio causado por la convulsión, sino algo más deliberado, casi como si estuviera tratando de mirar algo o alejarse de algo. Se lo mencionó a la enfermera, quien simplemente sonrió con compasión y dijo que probablemente era solo un reflejo muscular, nada de qué preocuparse. Pero Elena no podía sacárselo de la cabeza. Había pasado incontables horas observando cada movimiento de Daniel, cada expresión, y parecía significativo de alguna manera. Empezó a prestar más atención. Siempre que Daniel tenía un pico de fiebre o una convulsión, intentaba girar la cabeza hacia la izquierda, siempre, sin excepción. Elena se levantó y rodeó la cuna del hospital, intentando comprender qué podía estar causando esa reacción. A la derecha de Daniel, había un monitor cardíaco y una vía intravenosa. A su izquierda, solo había una pared. Tocó la pared y fue entonces cuando sintió un sutil calor que emanaba de ella. Esa pared estaba junto a una especie de sala de equipos y estaba bastante más caliente de lo que debería. Elena presionó la mano con más fuerza contra la pared y se dio cuenta de que no era solo calor. También había una vibración muy leve, casi imperceptible, pero definitivamente presente. Su corazón empezó a latir con fuerza. Recordó algo que había sucedido años atrás cuando cuidaba a otra niña en su barrio. La hija de su vecina había desarrollado síntomas extraños, dolores de cabeza constantes, náuseas, irritabilidad extrema, y los médicos de la clínica local no lograban descifrar la causa. Fue la abuela de la niña, una mujer con solo educación primaria pero décadas de sabiduría práctica, quien finalmente descubrió que la niña había estado durmiendo en una habitación justo encima de un transformador eléctrico defectuoso. Cuando cambiaron de habitación, todos los síntomas desaparecieron en cuestión de días. ¿Podría estar ocurriendo algo similar? ¿Podría todo el equipo médico de élite, con todo su sofisticado equipo y amplios conocimientos, haber pasado por alto algo tan simple? Elena sabía que si mencionaba esta teoría, probablemente la descartarían. Solo era la niñera, sin educación médica formal ni credenciales impresionantes. ¿Quién se creía para cuestionar a 18 médicos altamente cualificados? Pero al mirar a Daniel, a su frágil cuerpecito luchando por respirar, supo que debía intentarlo. Tenía que confiar en su intuición, en ese instinto maternal que sentía por este bebé. Si se equivocaba, bueno, de todos modos no cambiaría nada. Daniel ya estaba recibiendo todos los tratamientos posibles, pero si tenía razón, si existía la más mínima posibilidad de que tuviera razón, entonces tenía la responsabilidad de actuar. Encontró a Richard todavía en la sala de espera, con la mirada perdida, con una taza de café frío olvidada a su lado. Cuando Elena se acercó y le tocó suavemente el hombro, él levantó la vista, y ella vio en sus ojos una profunda desesperación que le rompió el corazón. Con voz firme pero amable, Elena dijo que necesitaba hablar con él sobre algo importante, algo que podría parecer absurdo, pero que realmente creía que podría marcar la diferencia. Richard, en ese momento, estaba dispuesto a considerar literalmente cualquier cosa, por improbable que pareciera. Asintió y la condujo a un rincón más privado del pasillo. Elena explicó su observación sobre Daniel girando la cabeza, sobre el calor y la vibración en la pared, sobre su experiencia previa con el niño y el transformador eléctrico. Habló rápidamente. Las palabras se le trababan en su prisa por explicar antes de perder el control o de que Richard la interrumpiera. Esperaba escepticismo, quizás incluso irritación por hacerle perder el tiempo con teorías infundadas. Pero en cambio, Richard permaneció completamente inmóvil, procesando lo que ella decía. Tras un largo momento, le preguntó si de verdad lo creía, si de verdad creía que algo tan simple podía ser la respuesta cuando todos esos expertos no podían encontrarla.
Elena lo miró directamente a los ojos y dijo que sí creía. No podía explicarlo científicamente, no tenía pruebas concretas, pero conocía a Daniel, conocía sus patrones, sus comportamientos, y algo en su instinto le gritaba que esto era importante. Richard guardó silencio unos segundos más que parecieron horas. Entonces, para sorpresa de Elena, asintió lentamente. Dijo que ni toda la experiencia médica del mundo había salvado a su hijo hasta ahora, así que quizás era hora de confiar en algo más allá de la ciencia pura. Quizás era hora de confiar en el amor y la dedicación de alguien que conocía a Daniel íntimamente. Fueron juntos a hablar con el doctor Weinstein. Eran las 4 de la mañana y tardaron un tiempo en localizarlo y llevarlo de vuelta al hospital. Cuando Richard presentó la teoría de Elena, la reacción inicial del médico fue exactamente la que ella esperaba, una incredulidad educada pero firme. Explicó que la habitación donde se encontraba Daniel se revisaba periódicamente para detectar riesgos ambientales y que toda la sala pediátrica se mantenía rigurosamente según los más altos estándares de seguridad. Pero Richard no pedía, sino que exigía. Dijo que quería que revisaran esa pared de inmediato, que trajeran equipo para medir los campos electromagnéticos, la radiación y cualquier cosa que pudiera emanar de ella. Y si el doctor Weinstein no se lo proporcionaba, Richard se aseguraría personalmente de que las donaciones de la familia Blackwood al hospital cesaran de inmediato y demandaría a la institución por negligencia. Ante esta amenaza, y quizás también porque en el fondo reconocía que no tenían otra opción, el doctor Weinstein accedió. Llamó al equipo de mantenimiento y seguridad del hospital, así como a un especialista en seguridad ambiental que, sorprendentemente, estaba de guardia esa noche. Comenzaron a tomar medidas en la habitación de Daniel, con un equipo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Y ahí fue cuando la cosa se puso realmente interesante. Los medidores mostraban niveles anormalmente altos de radiación electromagnética provenientes de esa pared en particular, mucho más altos de lo que se consideraría seguro para una exposición prolongada, especialmente para un bebé. Descubrieron que al otro lado del muro sí había una sala de equipos, pero no era una sala cualquiera. Albergaba uno de los generadores de emergencia del hospital, un equipo enorme que había presentado una falla técnica aproximadamente una semana antes. La falla no fue lo suficientemente grave como para causar una parada completa, por lo que se programó un mantenimiento no urgente. Pero lo que nadie se dio cuenta fue que esta falla estaba causando que el generador emitiera radiación electromagnética a niveles peligrosamente altos, y Daniel, cuya cuna estaba colocada directamente contra esa pared, había estado expuesto a esta radiación continuamente desde su ingreso 3 días antes, agravando aún más una condición que probablemente ya había comenzado en casa, ya que la mansión Blackwood, irónicamente, también tenía un gran generador cerca de la habitación del bebé. La revelación impactó a la sala como una bomba. De repente, todo cobró sentido. Los síntomas de Daniel no se debían a una infección misteriosa ni a una enfermedad rara, sino a un envenenamiento por radiación electromagnética, algo que las pruebas médicas estándar no detectarían porque no lo buscaban. No era una afección común, sobre todo en bebés, y los síntomas podían confundirse fácilmente con otras enfermedades. Por eso 18 de los mejores médicos de Nueva York no pudieron identificarla, porque buscaban cebras cuando deberían haber buscado caballos, o en este caso, buscando factores ambientales más allá de los síntomas biológicos. El equipo médico actuó de inmediato ante esta nueva información. Daniel fue trasladado a una habitación completamente diferente, lo más lejos posible de cualquier fuente de radiación electromagnética. Le administraron tratamientos de apoyo específicos para mitigar los efectos de la exposición a la radiación, incluyendo fluidos especializados para ayudar a eliminar las toxinas de su pequeño cuerpo. Y entonces ocurrió algo casi milagroso. En pocas horas, la fiebre de Daniel comenzó a remitir. Las convulsiones disminuyeron en frecuencia e intensidad. Sus ojos, que habían estado vidriosos y desenfocados durante días, comenzaron a recuperar algo de claridad.
no fue instantáneo ni fácil. Daniel seguía gravemente enfermo. Su pequeño cuerpo había sufrido un trauma significativo. Pero por primera vez en días, los médicos se mostraron optimistas. Por primera vez, podían afirmar con seguridad que Daniel tenía una posibilidad real de sobrevivir, y a medida que las horas se convertían en días, esa posibilidad aumentaba cada vez más. La recuperación fue lenta pero constante. Primero, Daniel pudo respirar por sí solo sin la ayuda de máquinas. Luego, volvió a aceptar alimentos. Sus monitores cardíacos mostraban ritmos cada vez más regulares. Y finalmente, una semana después de aquel fatídico amanecer, Daniel abrió los ojos por completo y miró a su alrededor con curiosidad, reconociendo a Elena y sonriendo con esa sonrisa desdentada que ella estaba segura de que nunca volvería a ver. Los médicos estaban asombrados. El doctor Weinstein admitió abiertamente que, de no ser por la observación de Elena y su valentía para hablar, Daniel habría muerto sin duda. 18 médicos altamente capacitados, con acceso a tecnología de vanguardia y décadas de conocimiento médico combinado, habían fracasado donde una niñera sin formación médica formal había tenido éxito. No porque fuera más inteligente que ellos, ni porque tuviera algún conocimiento secreto que ellos desconocían, sino simplemente porque conocía a Daniel de una manera que ninguno de ellos conocía. Había pasado incontables horas observando cada matiz de su comportamiento. Había desarrollado una conexión con él que iba más allá de lo que cualquier libro de texto de medicina podría enseñar. Había confiado en su intuición cuando la lógica dictaba que debía confiar en los expertos. La historia de lo sucedido comenzó a difundirse por el hospital. Las enfermeras que habían presenciado todo lo contaron a sus colegas, quienes a su vez se lo contaron a otros, y pronto todos en el monte Sinaí supieron de la niñera que había salvado al bebé cuando 18 médicos no pudieron. Algunos médicos se pusieron a la defensiva, argumentando que con el tiempo habrían descubierto la causa. Otros, más humildes, reconocieron que habían cometido un error fundamental al no considerar los factores ambientales con mayor seriedad. Pero todos coincidieron en una cosa: Elena Vázquez era extraordinaria. Richard se sentó junto a la cuna de Daniel, sosteniendo la mano de su hijo, que ahora le apretaba el dedo con una fuerza sorprendente para un bebé que había estado tan enfermo. Las lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas de alivio, de gratitud, de un sinfín de emociones que ni siquiera podía nombrar. Miró a Elena, que estaba al otro lado de la cuna, tarareando suavemente una de esas canciones españolas, y comprendió algo profundo. Toda su vida, había medido el valor de las personas por lo que poseían, por sus logros profesionales, sus títulos y sus contactos. Pero aquí estaba una mujer que ganaba una fracción de lo que él pagaba en impuestos anuales, que vivía en un apartamento que probablemente cabría en su sala de estar, que no tenía un solo certificado médico colgado en la pared y que había hecho lo que nadie más podía. Había salvado a su hijo. Cuando Daniel finalmente recibió el alta hospitalaria, 2 semanas después de aquella terrible noche, fue un día de celebración no solo para la familia Blackwood, sino para todo el equipo que lo había cuidado. Elena estaba allí, por supuesto, con la misma ropa sencilla de siempre, pero ahora con un regalo especial de Richard, un delicado collar con un colgante de ángel de la guarda. Él le dijo, delante de todos los médicos y enfermeras allí presentes, que ella era el ángel de la guarda de Daniel, y que nunca podría agradecerle lo suficiente por lo que había hecho. Pero Elena, siendo quien era, simplemente sonrió con esa cálida y humilde sonrisa y dijo que no había hecho nada especial. Simplemente había confiado en su corazón y había amado a ese bebé como si fuera suyo. No había hecho lo impensable por reconocimiento o recompensa, sino simplemente porque era lo correcto, porque cuando amas a alguien, haces lo imposible por protegerlo, sin importar lo improbable que sea el éxito. Y en ese momento, todos los presentes comprendieron algo fundamental sobre la naturaleza del heroísmo.
no necesariamente surge de donde esperamos, no necesariamente de las personas más educadas, ingeniosas o poderosas. A veces, el heroísmo surge de los lugares más humildes, de las personas más improbables, de aquellos que simplemente se niegan a rendirse cuando todos los demás ya han perdido la esperanza. En los meses siguientes, la vida volvió gradualmente a la normalidad para la familia Blackwood. Daniel continuó recuperándose por completo, sin secuelas de su terrible experiencia. Creció como un bebé sano y alegre, siempre sonriente y siempre curioso por el mundo que lo rodeaba. Y Elena seguía siendo su niñera, pero ahora era mucho más que eso. Era parte de la familia, tratada no como una sirvienta, sino como la persona que literalmente le había dado a Daniel una segunda oportunidad. Richard también cambió, de maneras que jamás hubiera creído posibles. Empezó a reevaluar sus prioridades, cuestionando las suposiciones que había hecho sobre lo que realmente importaba en la vida. Fundó una fundación, en nombre de Daniel, dedicada a capacitar a profesionales médicos para que consideraran los factores ambientales en los diagnósticos y a valorar las contribuciones de los cuidadores no médicos, quienes a menudo tienen una perspectiva única de los pacientes. Se aseguró de que Elena nunca más tuviera que preocuparse por el dinero, proporcionándoles a ella y a su madre un apartamento cómodo y seguridad financiera para toda la vida. Pero lo más importante es que aprendió a escuchar, a valorar la sabiduría que no provenía de títulos ni credenciales, sino de la experiencia vivida y el amor genuino. La historia de Elena y Daniel se convirtió en una leyenda en el mundo médico. Se escribió sobre ella en revistas especializadas, se debatió en congresos médicos y se utilizó como ejemplo en las clases de medicina sobre la importancia de considerar perspectivas poco convencionales y mantener la mente abierta a posibilidades más allá del protocolo estándar. Pero para Elena, todo eso era secundario. Lo que le importaba era ver crecer a Daniel, oír su risa resonar por los pasillos de la casa, sentir sus bracitos alrededor de su cuello cuando la abrazaba. Esa era la verdadera recompensa. No el reconocimiento público ni la seguridad económica, aunque sin duda también estaba agradecida por esas cosas. Hoy, años después de aquellos terribles días en el hospital, Daniel es un niño vibrante y sano, sin ningún recuerdo consciente de lo cerca que estuvo de la muerte de bebé. Pero hay una foto enmarcada en su mesita de noche, una mujer con una cálida sonrisa sosteniendo a un bebé pequeño y frágil en brazos. Richard le cuenta a Daniel, cada vez que el niño pregunta por esa foto, la historia de cómo 18 de los médicos más brillantes no pudieron salvarlo, pero cómo una mujer con un corazón inmenso y el coraje de confiar en su intuición logró lo que parecía imposible. Y cada vez que cuenta esta historia, Richard siente una oleada de gratitud tan profunda que casi lo abruma. Esta historia no se trata solo de un rescate milagroso, aunque sin duda también lo es. Se trata de humildad, de reconocer que la sabiduría y la inteligencia se manifiestan de muchas maneras. Se trata de amor, de cómo el amor genuino y la dedicación pueden darnos claridad y valentía para ver cosas que otros pasan por alto. Se trata de clase social, de cómo nuestra sociedad a menudo subestima a las personas por su situación económica, sin reconocer los talentos y las perspectivas únicas que cada una aporta. Se trata de escuchar de verdad a quienes están más cerca de una situación, incluso cuando no tienen las credenciales que normalmente asociamos con la experiencia. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un problema que parezca irresoluble, la próxima vez que todos los expertos estén perplejos y sin respuestas, recuerda a Daniel y Elena. Recuerda que a veces, la solución surge de los lugares más inesperados. Recuerda confiar no solo en la educación formal y las credenciales impresionantes, sino también en la intuición, la experiencia vivida, el conocimiento que surge al amar y cuidar profundamente a alguien, porque al final, eso fue precisamente lo que marcó la diferencia entre la vida y la muerte para un bebé que 18 médicos no pudieron salvar. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar de otra manera sobre lo que significa ser un héroe,
sobre dónde encontramos la sabiduría, sobre el valor de confiar en nuestra intuición y en las personas que nos rodean, entonces, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos. ¿Alguna vez has tenido una experiencia donde una persona inesperada salvó el día, donde tu intuición te dijo algo que contradecía lo que decían los expertos? Queremos escuchar tu historia. Si crees que más personas necesitan escuchar sobre Elena y Daniel, si piensas que este mensaje sobre humildad, amor y heroísmo improbable necesita ser compartido, entonces dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque cada vez que compartes historias como esta, estás ayudando a cambiar la narrativa sobre lo que realmente importa en este mundo, sobre quiénes son los verdaderos héroes entre nosotros. Elena sigue trabajando como niñera hasta el día de hoy, no por necesidad económica, sino porque es lo que le apasiona. Cuida de Daniel y ahora también de su hermana menor, Sophie, que nació 2 años después de aquellos dramáticos sucesos en el hospital. Y cada niño bajo su cuidado recibe el mismo amor intenso, la misma atención meticulosa al detalle, el mismo compromiso inquebrantable con su bienestar que salvó la vida de Daniel. Porque para Elena, cuidar niños nunca ha sido solo un trabajo, siempre ha sido una vocación que lleva con la seriedad y la dedicación de cualquier profesional en cualquier ámbito. Richard reflexiona a menudo sobre cómo su vida podría haber sido diferente si no hubiera escuchado a Elena esa noche, si hubiera desestimado sus preocupaciones por infundadas, si hubiera confiado solo en los expertos médicos, habría perdido a su hijo. Este pensamiento lo atormenta y lo humilla a partes iguales. Comparte esta historia siempre que puede, en reuniones de negocios, en eventos benéficos, en conversaciones informales, porque cree que hay una lección vital que todos debemos aprender. La lección es simple pero profunda: escuchar. Escucha a quienes quizás no tengan voz en la sala, pero que tienen valiosas ideas que ofrecer. Escucha tu intuición, escucha a tu corazón, y nunca, jamás, subestimes el poder del amor y la dedicación para revelar verdades que la lógica pura a veces pasa por alto. Los 18 médicos que participaron en el caso de Daniel también se transformaron con la experiencia. Algunos inicialmente se resistieron a aceptar que habían perdido algo tan fundamental, pero con el tiempo, la mayoría llegó a verlo como una lección de humildad, pero necesaria. El doctor Weinstein ha implementado protocolos en el hospital específicamente para evaluar los factores ambientales en las primeras etapas del proceso de diagnóstico y para solicitar activamente la opinión de los cuidadores no médicos que dedican un tiempo considerable a los pacientes. Atribuye a Elena el haber ampliado su comprensión de lo que constituye la experiencia médica relevante. Quizás el cambio más notable haya sido en el protocolo de ingreso pediátrico. Ahora, cuando un niño ingresa con síntomas inexplicables, el equipo médico está capacitado para hacer preguntas específicas sobre el entorno familiar del niño, la ubicación de su habitación, los tipos de aparatos electrónicos o eléctricos que hay cerca, y quizás lo más importante, para preguntar a los padres, niñeras y otros cuidadores sobre cualquier patrón de comportamiento inusual que hayan observado. Este enfoque más holístico ya ha dado como resultado varios diagnósticos tempranos de afecciones que podrían haber pasado desapercibidas con el protocolo anterior. Ahora también hay reuniones periódicas en el departamento de pediatría, donde se discuten casos difíciles y donde enfermeras, técnicos e incluso niñeras y otros cuidadores están invitados a participar y compartir sus observaciones. Esta democratización del proceso diagnóstico ha sido revolucionaria, generando conocimientos que han salvado vidas y mejorado los resultados de innumerables niños. Y todo comenzó porque una niñera se negó a guardar silencio cuando su intuición le dijo que algo andaba terriblemente mal. La historia de Elena nos recuerda que el heroísmo no se trata de tener superpoderes ni habilidades extraordinarias. Se trata de tener la valentía de actuar cuando otros dudan, de confiar en uno mismo cuando todos dudan de uno,
de amar tan profunda y genuinamente que te abre los ojos a cosas que otros no pueden ver. Elena no salvó a Daniel porque fuera más inteligente que 18 médicos. Lo salvó porque lo amaba más, porque le prestó atención de una manera que importaba, porque se negó a aceptar lo inaceptable. Y ese es el mensaje final que nos deja esta historia. En un mundo que a menudo valora las credenciales por encima del carácter, la educación por encima de la intuición, el estatus por encima de la sustancia, debemos recordar que las personas más valiosas en nuestras vidas pueden ser aquellas que nunca reciben títulos impresionantes ni reconocimiento público. Pueden ser la niñera que conoce a tu hijo mejor que tú, el conserje que se fija en detalles que los ejecutivos ocupados pasan por alto, la abuela sin educación formal pero con décadas de sabiduría práctica. Necesitamos aprender a valorar todas las formas de conocimiento, a escuchar todas las voces, a reconocer que la experiencia se presenta de muchas maneras diferentes. Así que, gracias por escuchar la historia de Elena y Daniel. Gracias por estar abiertos a este mensaje de humildad, amor y heroísmo improbable. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver el mundo, cuéntanoslo en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, alguien que esté pasando por momentos difíciles y necesite que le recuerden que los milagros pueden surgir de los lugares más inesperados, comparte este video con él. Juntos, podemos difundir este mensaje de esperanza, de valorar a las personas por lo que son y no por lo que poseen, de nunca rendirse incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Y a Elena, donde quiera que esté, gracias. Gracias por recordarnos que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de lograr lo que la ciencia por sí sola no puede. Gracias por tu valentía, tu dedicación, tu corazón incansable. Eres una auténtica heroína. Y el mundo necesita más personas como tú. Daniel tiene muchas de tenerte en su vida, y todos tenemos suerte de conocer tu historia.